Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a presentar algunos de los componentes para nuestro segundo encuentro, donde vamos a tratar el inicio de una investigación. Vamos a hablar sobre la fundamentación, sobre cómo se construye una pregunta de investigación, cómo se construyen los objetivos de una investigación. Otro tema que vamos a tocar en este contexto de la planificación de un estudio epidemiológico tiene que ver con las variables, cómo se clasifican, qué son las variables, cómo se clasifican, cómo se operacionaliza una variable compleja. Y finalmente vamos a tocar el tema de cómo se construye adecuadamente una base de datos. En el medio de todo esto hay un video que, si quieren visualizar, les puede venir bien si están haciendo un trabajo de investigación, algún proyecto que tenga que ver con este tema, porque en ese otro video que está separado de este, les muestro cómo se hace la revisión de la literatura, cómo se construye el estado del arte y un marco teórico. Pero eso es voluntario y optativo según sus intereses. Lo que sí vamos a ver en este video son algunos conceptos claves que nos van a preparar para el segundo encuentro, donde tratamos cómo se inicia una investigación. Entonces, comenzando con este tema, tenemos que el inicio de una investigación, de un proyecto de investigación, si quiero escribir un proyecto de investigación, tiene varias partes que acá la vamos a tratar de forma general. Pueden haber algunas variantes de acuerdo a dónde se quiera presentar ese proyecto, pero en general los proyectos de investigación, no únicamente de epidemiología, sino que en las ciencias de la salud, tienen diferentes partes. Entre ellas podemos mencionar que son las que vamos a tratar en este video y en la clase que viene. Tienen las siguientes partes, decía: el planteamiento del problema que nos interesa investigar, la justificación de la investigación, la formulación de los objetivos generales y específicos, y la elección de una metodología, lo cual incluye elegir qué diseño de estudio se va a hacer, el universo y muestra que se va a considerar, lo cual tiene que ver con seleccionar criterios de inclusión, criterios de exclusión, un listado de las variables que vamos a considerar siempre de acuerdo a nuestro marco teórico, a nuestra pregunta de investigación y el estado del arte, un mínimo plan de análisis de los datos, considerando los posibles sesgos y la control de calidad de los datos que deberíamos tener al momento de cuando vayamos a recolectar los datos. Por último, todo proyecto de investigación tiene un apartado donde se mencionan las consideraciones éticas. Hay un video aparte para esto, lo vamos a tratar mejor en la segunda parte de este cursado. La bibliografía, el cronograma y un presupuesto. Esas son las partes en general de un proyecto de investigación que, como les digo, varía de acuerdo a la institución donde se presente, pero en general son estas. Entonces, qué interesante es plantear esto, ¿no? ¿Cómo comienza una investigación? Y una investigación comienza con la idea que alguien se formula, una idea que nos invade en la cabeza y queremos responder de forma imperiosa una pregunta. Y en la construcción de esa pregunta es uno de los momentos más importantes para generar un buen proyecto de investigación, porque, como vamos a ver ahora, no es fácil elaborar una buena pregunta de investigación. Así que ahora vamos a ver algunos tips, algún tipo de orientación sobre cómo se construye una pregunta de investigación. En principio, quisiéramos una pregunta de investigación que demuestre que tengo en claro desde qué disciplina se va a abordar el problema. No es lo mismo hacer una pregunta en el contexto, si estoy pensando en el contexto de la psicología, que de la biología, que de la sociología, desde la medicina. Cada disciplina tiene una tradición teórica y tiene, en general, preguntas que le son propias. Entonces, depende, por empezar, desde qué disciplina me paro para formular esa pregunta. Además de cada disciplina, ustedes ya vieron que también hay varios paradigmas que habitan las diferentes disciplinas. Así que va a depender un poco, por empezar, de eso. Tiene que estar en claro desde dónde me estoy parando para hacer esa pregunta. También es mejor que la pregunta que me haga, el tema que elija y la pregunta que me haga en relación a ese tema, intriguen, alienten, estimulen, entusiasmen personalmente al investigador. Porque tengan en cuenta que, dependiendo de la extensión del proyecto de investigación, esto va a ser un trabajo
que nos va a acompañar generalmente por un largo plazo. Piensen que, por ejemplo, si hacemos una tesis de maestría, podemos estar 1 año y medio, 2 años escribiendo ese proyecto. Una tesis de doctorado, mucho más tiempo. Un trabajo de investigación que no sea parte de una tesis puede requerir menos tiempo, pero de todas formas va a ser un periodo largo, bastante prolongado, donde vamos a estar trabajando sobre esa pregunta. Y entonces tenemos que prepararnos para no fatigarnos, ¿no? Para no aburrirnos, para que no perdamos el entusiasmo. Entonces, mejor que tengamos algo que personalmente nos intrigue. No hace falta que sea la pregunta, una pregunta nueva en el sentido de que descubra algo que hasta ahora no se ha descubierto, ojalá fuera así, ¿no? Pero por lo menos tiene que ser novedosa. Puede ser que ya se haya abordado ese tema, pero en mi pregunta doy algún tipo de giro que le da un detalle, un perfil particular hasta ahora nunca antes hecho de mi pregunta de investigación. Y hay preguntas, y hay temas, pero hay preguntas que nos van a orientar más bien a elaborar una teoría más que a resolver problemas. Entonces hay preguntas que tienden a elaborar teorías, son preguntas más bien de índole conceptual y teóricas, y otras que tienden a algo más pragmático como resolver un problema. Entonces, de ahí ya podemos ir haciendo una especie de ejercicio de qué pregunta me estoy haciendo y si tiene alguna de estas características. Sería deseable que tenga la mayoría de ellas si es posible. Entonces fíjense, este ejemplo es un ejemplo nada más como para orientar en lo que quiero decir. Hace unos años hubo un brote de varicela en un hogar donde se hospedan madres en tránsito, madres o familiares. Digo madres porque está involucrada una sala de neonatología, pero decía, es un lugar donde se hospedan personas, familiares habitualmente, que están acompañando pacientes que están internados en el hospital, y este es un lugar donde se les da un lugar para que puedan recibir alimento, etc. Entonces había ocurrido que había un brote de varicela en ese lugar. Entonces, un razonamiento fue este. La exposición a madres que están en ese hogar, pero que van a la sala de neo en el hospital, podría ser un problema porque si las madres comienzan a enfermarse de varicela y así van a la neo, inclusive de forma asintomática, podrían desencadenar un brote en la neo, y los neonatos con varicela son una población de muy alto riesgo de que padezcan formas graves. Entonces, por un lado, existía esa posibilidad. Y por otro lado, lo mismo a la exposición de pacientes oncológicos que se tratan en el mismo hospital. Entonces, como se sabe que la varicela complica a embarazadas y también a inmunocomprometidos y también a neonatos, una posibilidad sería que si el expuesto fuera un trabajador de la salud, podría producirse un brote nosocomial. O sea, puede pasar todas estas cosas, ¿no? Un paciente, un familiar que se ponga en contacto con un paciente inmunocomprometido, embarazada o neonato, podría comenzar un brote. Lo mismo si se expone un trabajador de la salud. De ahí que surgió la importancia de conocer cuántos de los trabajadores de la salud estaban vacunados contra la varicela, porque sería una barrera importante hacia la posibilidad de un brote que todo el personal de salud esté vacunado, ¿no? Entonces, a partir de ese problema y a partir de estos elementos que tenemos, que previamente uno conoce, ¿no? Que la varicela puede complicar gravemente a embarazadas, neonatos y a pacientes oncológicos. Fíjense que uno conoce el flujo de los familiares o pacientes dentro de este hogar y el hospital. Todo eso está implícito en esta pregunta, ¿no? Que en este caso surgió de esta manera. ¿Cuál es la situación vacunal de los trabajadores del hospital respecto a la varicela? Pero fíjense que esa pregunta inicial que nos formulamos carece de una delimitación. Quisiéramos que sea más específica. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que en esa pregunta formulada inicialmente, y todas las preguntas iniciales tienen este problema, ¿no? Pueden ser muy generales, pueden ser poco factibles, pueden ser ambiguas. Entonces, ahí es la cuestión de la dificultad, que tenemos que ir delimitando esa pregunta. Porque en esta pregunta formulada así, yo diría,
Estamos hablando de todo el personal o de alguna profesión en particular. ¿Alguna edad o todas las edades? ¿Queremos saber qué piensan de la vacuna o queremos saber si se vacunaron o no se vacunaron? ¿Queremos saber el estado vacunal de los trabajadores de ese hospital o de los servicios de salud de toda una provincia, del subsector público o privado, de ambos? Es decir, nos hace falta delimitar esa pregunta, es muy general. Y en la delimitación de la pregunta, y también en otras partes del trabajo de investigación, nos ayuda muchísimo a hacer una revisión de la bibliografía. Por eso el link para ver cómo se hace la búsqueda de la bibliografía, el marco teórico y el estado del arte. Si les interesa, pueden después ver ese video. Acá no lo voy a desarrollar porque está desarrollado en extenso en el otro video. Pero decía, entonces, de una pregunta general, debería delimitarla, hacerla más concreta, más específica. Y eso me ayuda mucho. Si hago una búsqueda bibliográfica, eso va a ser mucho mejor, mucho más adecuado. Porque además voy a ver si esta pregunta ya está respondida, posiblemente ya está respondida. Entonces acá les muestro rápidamente, pero está desarrollado en otro video, cómo se puede hacer una búsqueda bibliográfica, en este caso en PubMed. Fíjense que pusimos como palabra clave varicela y trabajadores de la salud en inglés. Restringimos la búsqueda solamente en el título y hay un listado de artículos que uno puede bajar, revisar e ir informándose mejor del tema del cual uno hizo la pregunta. Bueno, y una vez que uno elige qué artículos le parece que le va a servir, debería comenzar a organizarlos de una manera más sencilla para poder tenerlos a mano y poder referenciarlos en el trabajo. Para eso es muy útil que utilicemos un programa, una herramienta informática que nos puede organizar las referencias bibliográficas y que tiene la ventaja, antes se hacía manualmente, si yo escribía la referencia número 1 en el primer párrafo, pero después quería ponerla más adelante, tenía que cambiar todos los numeritos de la bibliografía. Ahora con las herramientas informáticas se hace mucho más eficiente y no perdemos tanto tiempo en esa parte. Entonces de ahí que es interesante que conozcan cómo se usa este gestor de referencias bibliográficas. Todo eso está en el otro video. Hay un ejemplo del uso de Zotero, pero lo desarrollo en el otro video. Entonces, me hice una pregunta. Habitualmente las primeras preguntas que nos hacemos son generales, pueden que no sean factibles de abordar, entonces me conviene hacer una revisión bibliográfica y leer lo que ya se sabe, y también de paso me doy cuenta de lo que no se sabe de un problema, y para eso utilizo, por ejemplo, un motor de búsqueda como PubMed y un gestor de referencias bibliográficas como Zotero. Todo eso está en el otro video si les interesa. Luego de eso, fíjense que mi estado de conocimiento comienza a aumentar, porque ya leí unos 15 artículos, me doy cuenta de que ya se sabe que hay algunos servicios de salud que hicieron esa encuesta y hay unos porcentajes que ya me pueden ir orientando de cuánto es lo que en esos otros servicios de salud los trabajadores estaban vacunados, y ahí ya tengo un parámetro para decir si después mis resultados van a ser mucho, poco, es lo esperado, no lo esperado, etc. Hay trabajos que hablaban sobre cuál es el porcentaje de susceptibles de esos servicios, en fin, qué porcentaje de los que dicen no haber tenido varicela realmente no lo tuvieron. Todas esas cosas voy aprendiendo a partir de esa revisión bibliográfica que hice, ¿no? Entonces, eso me permite ir viendo qué es exactamente lo que me interesa. No es lo mismo que me interese si alguien está vacunado, que le pregunto si se vacunó sí o no, a que si alguien está inmunizado, que supone que tiene anticuerpos contra la varicela. Con lo cual, eso lo pudo haber adquirido porque se contagió de varicela en el pasado o porque se vacunó, ¿no? Pero las vacunas pueden no producir inmunización. Entonces, fíjense que esa mínima pregunta, porcentaje de vacunados, no es lo mismo que porcentaje de inmunizados, ¿no? Esa mínima palabra quise decir. No es lo mismo una cosa que la otra. Esto me ayuda a poder diferenciar qué es exactamente lo que quiero saber. Eso es importantísimo en una pregunta de investigación. Entonces, en las preguntas de investigación, la pregunta es deseable que, por supuesto, no se conozca la respuesta, ¿no?
Para eso también me ayuda la revisión bibliográfica, porque si yo me pregunto cuál es el porcentaje de vacunados de este hospital, busco la bibliografía y ya había un trabajo que había evaluado eso, entonces ya no es una pregunta que sea útil de responder porque ya se sabe la respuesta. Entonces, una de las cuestiones que importan de una pregunta de investigación es, por empezar, que no se conozca la respuesta. Porque si yo conozco la respuesta, no tiene sentido que haga un trabajo de investigación que pretende que sea original. La otra consideración es que la pregunta que me haga pueda ser respondida con evidencia empírica, o sea que yo pueda medir algo que me responda a esa pregunta. No tiene sentido, o por lo menos en el campo de la epidemiología no va a ser posible, aplicar los métodos epidemiológicos si la pregunta involucra conceptos o constructos que no pueden ser medidos de forma empírica. Como dije, tienen que ser claras, precisas y bien delimitadas. Y nos gustaría, bueno, en principio, según el interés del investigador, pero hay preguntas que se relacionan, como le dije más temprano, aportan al conocimiento teórico o práctico del campo de estudio. Entonces, primero diferenciar si me interesa aportar un concepto, una revisión o un tipo de investigación que tenga que ver con, por ejemplo, cuáles son los usos del término tasa en epidemiología, que verán que son bastante variados, o cómo se usa el término desigualdades en epidemiología. Esas preguntas son de conocimiento teórico. Sin embargo, si me pregunto, ¿cuál es el grado de desigualdad que hay en la Argentina respecto a la mortalidad de tal enfermedad? ¿Y qué se puede hacer para resolverlo? Eso ya tiene más que ver con el campo práctico. Y en la pregunta debería ser deseable que contengan las dimensiones de tiempo y espacio de las posibles unidades de análisis y, si es posible, también la mención de las unidades de análisis. Entonces, fíjense que, ¿cuál es la situación de la vacunación del personal de salud respecto de la varicela? Era una pregunta muy general, imprecisa, poco clara, poco delimitada. No me gusta. ¿Cuál es la cobertura de vacunación antivaricela del personal de salud? Es un poco más delimitada, pero todavía sigue siendo bastante general. ¿Cuál es la cobertura de vacunación antivaricela de los profesionales que desempeñan sus tareas en contacto con pacientes de riesgo en el Hospital Perrando durante el año 2018? Ahí ya se logró una delimitación, una claridad y una suficiente especificación de esa pregunta. Así que leemos las preguntas. No digo que sea la mejor, pero claramente es mejor que las otras opciones que se nos habían ocurrido. Así que vamos a ir con esa pregunta. Eso es respecto de la pregunta de investigación. Con respecto a los objetivos de un proyecto de investigación, posiblemente la formulación de la pregunta y a partir de ahí los objetivos sean los dos puntos críticos, y especialmente la formulación de objetivos sea lo más importante en la gestión, en la elaboración de un proyecto de investigación. Así que vamos a tener que tener muchísima atención con este segundo segmento que vamos a desarrollar ahora.